La llamada encontró a Marilyn Everschild en los archivos de Bradley and Associates, el bufete de abogados donde trabajaba desde hacía 12 años. El aire polvoriento, cargado de olor a papel viejo, la envolvía habitualmente en la penumbra entre las altas estanterías. Su teléfono vibró justo cuando intentaba alcanzar el estante superior, donde se almacenaban expedientes de 90 años de antigüedad. Señorita Evershade, soy la doctora Finch, del Hospital St. Mary. Lo siento mucho, pero su abuela, Eugenia Holbrook, falleció esta mañana mientras dormía. La carpeta de cartón resbaló de las manos de Marilyn, esparciendo páginas amarillentas por el suelo. Se sentó lentamente en una silla y sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Pero anoche hablé con ella. Prometió enseñarme a hacer su tarta con manzanas caramelizadas. Los recuerdos surgieron de repente, vívidos, como fotogramas de una vieja película. Marilyn, de 8 años, con un vestido de verano azul desteñido, sentada en el porche de una casa victoriana. Es un caluroso día de agosto. Las abejas zumban sobre las rosas de su abuela, y las dos están pintando un viejo columpio de madera de un soleado color amarillo. Sujeta bien el pincel, cariño, corrige la abuela Eugenia a un mechón suelto de pelo gris. Y pinta siempre en la misma dirección. Como en la vida, es importante elegir el camino y recorrerlo con confianza. Marilyn recuerda cada detalle de aquel día. Cómo cayó una gota de pintura amarilla en sus sandalias nuevas. Cómo la consoló su abuela. Cómo después hornearon tarta de manzana con una receta secreta transmitida en su familia durante generaciones. 4 manzanas grandes, una pizca de canela, pero el secreto principal está en el caramelo, decía la abuela, removiendo la masa dorada en una vieja sartén de cobre. Hay que captar el momento en que adquiere el color del sol otoñal. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Trenton recibió la noticia de la muerte de su abuela con una simpatía que a Marilyn le pareció falsa. La abrazó cuando llegó a casa, pero sus ojos permanecieron fríos. Cariño, lo siento mucho. Su voz sonaba correcta, pero algo en la entonación le arañaba el oído. Esa vieja casa, supongo que ahora es tuya, ¿sabes? Las propiedades en ese barrio se están revalorizando mucho ahora. Marilyn se apartó, mirando a su marido con desconcierto. Su abuela había muerto hacía unas horas, y él ya estaba pensando en dinero. La mansión victoriana de Maple Street había sido construida por su bisabuelo, Augustus Holbrook, en 1899. 2 amplias verandas, vidrieras que reproducían todos los colores del arco iris al atardecer, una gran escalera de roble con barandillas elaboradamente talladas. Todo conservaba la historia familiar. El funeral se celebró un martes nublado. Marilyn nunca había asistido a un funeral y se sentía perdida entre los vestidos de luto y las voces apagadas. Se quedó de pie junto al ataúd, mirando el rostro apacible de su abuela, y recordó todas las pequeñas cosas que hacían especial a Eugenia. Su costumbre de tararear viejas melodías de jazz mientras cocinaba, su colección de broches antiguos, su capacidad para encontrar las palabras adecuadas en cualquier situación. En los días siguientes, Trenton empezó a dejar periódicos abiertos sobre la mesita, en la sección inmobiliaria. Una mañana, Marilyn se fijó en un anuncio destacado en rotulador. Mansiones victorianas, precios récord en el mercado inmobiliario. «¿Oh, ya lo has visto?», preguntó Trenton despreocupadamente durante el desayuno, untando su tostada con mantequilla. ¿Te imaginas las posibilidades? Podríamos invertir ese dinero, comprar algo más pequeño y moderno. Marilyn se quedó mirando en silencio su taza de café. Allí en el fondo, como en una taza adivinatoria, se perfilaba un futuro que de repente no parecía tan despejado como antes. «¿Sabes?», dijo al fin. «La abuela siempre decía que una casa no son solo paredes y techo. Es un lugar donde se guardan historias. La historia no paga las facturas, querida», replicó Trenton, con esa peculiar sonrisa condescendiente que últimamente aparecía cada vez con más frecuencia en su rostro. Aquella tarde, revisando viejas fotografías, Marilyn encontró una imagen del columpio amarillo. En el reverso estaba escrito de puño y letra de su abuela. «Recuerda, cariño, a veces tienes que columpiarte un poco más fuerte para ver lo que ocurre al otro lado de la valla». Ella no sabía entonces lo proféticas que resultarían ser aquellas palabras. El sol primaveral entraba a raudales en la cocina de la vieja casa cuando Marilyn oyó voces desconocidas en el salón.
Estaba preparándose el té de la mañana con la taza de porcelana dorada de su abuela, por costumbre. Y esas vidrieras son realmente impresionantes. Ese tipo de trabajo vale su peso en oro ahora mismo, dijo una voz femenina con la entonación característica de una agente de ventas. Marilyn se quedó paralizada con la tetera en la mano. Colocándola en el fogón, se dirigió al salón, donde encontró a Trenton en compañía de una elegante mujer de mediana edad, con una carpeta de documentos en las manos. ¡Vaya! Trenton irradiaba entusiasmo. Quiero presentarte a Lorraine Hutton, de la agencia inmobiliaria Premium Estate. Ha accedido amablemente a tasar la casa. Marilyn sintió un escalofrío en su interior. ¿Tasar la casa? ¿No pensaste en hablarlo conmigo primero? Cariño, es solo una consulta preliminar. Trenton le puso una mano en el hombro, un poco más fuerte de lo necesario. Es decir, necesitamos saber el valor real de nuestra herencia. Lorraine sonrió con profesionalidad. Señora Evershade, su marido me ha informado de la situación. En las condiciones actuales del mercado, mantener una casa como esta supone un gasto importante. Pero podemos ofrecerle algunas opciones muy favorables. Lo siento, la interrumpió Marilyn, pero no pienso vender la casa. Aquella tarde, después de que Lorraine se marchara, Trenton le dio a Marilyn una charla seria en su despacho. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, golpeando la superficie de cristal con una pluma cara. Mira, tenemos que pensar racionalmente. Esta casa es un activo que ahora mismo está ocioso. ¿Entiendes lo que significa utilizar los recursos con sensatez, verdad? Es la casa de mi familia, Trenton, no un activo. Es ese tipo de actitud emocional sobre las finanzas lo que te impide desarrollarte. Habló con el tono de un profesor que explica una perogrullada. Mira a Jennifer y Michael Porter. Vendieron la vieja casa de los padres de ella y ahora poseen 3 apartamentos de inversión. Una semana más tarde, en una cena en casa de los Porter, Marilyn oyó por casualidad a Trenton hablar con Michael de la posible venta de la mansión victoriana y del posible beneficio. Hablaba como si la decisión ya estuviera tomada. Aquello había sido el colmo. Cuando regresó a casa, por primera vez en 15 años de matrimonio, levantó la voz de verdad. ¿Cómo te atreves a discutir la venta de mi casa con extraños? Es mi herencia, mi decisión. Nuestra decisión, corrigió Trenton con frialdad. Llevamos 15 años casados. Todo lo que te pertenece me pertenece a mí. Al día siguiente, Marilyn encontró su tarjeta de crédito bloqueada. Trenton le explicó que era una precaución temporal debido al aumento de los fraudes. Déjame darte dinero en efectivo para los gastos, sugirió. Así es más seguro. Todo culminó en una conversación en el banco al que acudían para una asesoría rutinaria. El director, al revisar su cuenta conjunta, miró a Marilyn con extrañeza. Señora Evershade, veo que recientemente ha retirado una cantidad importante de su cuenta. ¿Qué? Marilyn miró confusa la pantalla del ordenador. No he retirado dinero. Pero aquí está su firma. El director giró el documento hacia ella. Marilyn se quedó mirando la firma. Era parecida a la suya, pero algo no encajaba. Mirando a Trenton, notó en una fracción de segundo una mueca de preocupación contorsionando su rostro, que fue inmediatamente sustituida por su habitual sonrisa confiada. Cariño, ¿lo has olvidado? Estábamos hablando de esa transferencia para el proyecto de inversión. En ese momento, Marilyn sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Todo lo que había parecido tan claro y correcto en su vida juntos, apareció de repente bajo una luz completamente distinta. Por la noche, se sentó largo rato en la mecedora de su abuela, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. Al otro lado de la ventana crujían los viejos arces plantados por su bisabuelo, y por primera vez, pensó que tal vez no era casualidad que ahora ella tuviera la casa. El estudio de su abuela había permanecido intacto desde su muerte. Marilyn lo había ido posponiendo, pero después de la extraña conversación en el banco, algo había cambiado. Sentía la necesidad de ordenar las cosas, no solo las cosas, sino su propia vida. La habitación la recibió con el olor familiar de los libros viejos y la bolsita de lavanda que su abuela siempre ponía en los cajones de su escritorio. Las pesadas cortinas de terciopelo se descolorían con el sol, las manchas de tinta en el antiguo escritorio de caoba. Todo conservaba la huella de una vida anterior. ¿Por dónde empezar?, murmuró Marilyn mirando las numerosas cajas y carpetas. El carácter metódico de años de trabajo de archivo
se apoderó de ella. Decidió proceder sistemáticamente, empezando por el cajón superior de su escritorio. La primera caja contenía el diario personal de su abuela, encuadernado en piel. La caligrafía familiar tan nítida y limpia le dio un vuelco al corazón. Marilyn empezó a leer y poco a poco se fue abriendo ante ella una historia de la que no se había percatado. 25 de septiembre, escribió la abuela. Esta noche hemos cenado en familia. Vi al prometido de Marilyn. Hay algo en este joven que me alarma. Su razonamiento sobre las inversiones suena convincente. Pero he trabajado con gente durante tantos años. Hay algo falso en lo que dice. Me da miedo compartir mis dudas con Marilyn. Está tan feliz, tan enamorada. Quizá me estoy volviendo demasiado desconfiado en mi vejez. La grabación se hizo un mes antes de la boda. Marilyn recordaba aquella cena. En aquel momento había tachado de cansancio la atención de su abuela. Entre las páginas de su diario, encontró un recorte de periódico de hacía 12 años. Empresa financiera, Stellar Investments, sospechosa de fraude. Trenton había sido entonces socio junior, pero había dimitido un mes antes del escándalo. Dijo que era una mera coincidencia. Junto al recorte, su abuela dejó una nota. ¿Demasiada buena coincidencia? Hay que guardarlo por si acaso. El siguiente hallazgo la dejó helada. En el viejo libro de contabilidad de la abuela, entre las prolijas anotaciones de gastos e ingresos, había un recibo firmado por Trenton. Había pedido prestada una suma considerable 3 años después de casarse. Marilyn nunca había oído hablar de este préstamo. En el margen, la abuela había escrito: no se lo dije a Marilyn. ¿Por qué? Lo devolvió una semana después en efectivo. ¿Origen del dinero? Indagando un poco más, encontró una carpeta de documentos sobre las inversiones financieras de su abuela. Eugenia era mucho más rica de lo que nadie se había dado cuenta. Había inversiones inmobiliarias, acciones en empresas estables, bonos, y por todas partes, notas minuciosas, análisis, reflexiones sobre cada decisión. El borrador de la carta, que al parecer mi abuela nunca envió, decía: mi querida niña, te escribo esta carta, pero no sé si tengo el valor de dártela. Veo que estás cambiando a su alrededor. ¿A dónde se ha ido mi nieta segura de sí misma e independiente? ¿La que soñaba con abrir su propia galería? ¿La que era tan buena administrando sus finanzas? Puedo verle minando metódicamente tu confianza, pero tú no lo ves. ¿Por qué no vi todo esto antes?, pensó Marilyn mientras revisaba el papeleo. La respuesta llegó por sí sola cuando se topó con su viejo diario dejado en casa de su abuela muchos años atrás. Las entradas del diario le mostraban un cuadro de cambios graduales, casi imperceptibles. Como Trenton la había alejado paso a paso de su familia y amigos, convenciéndola de que no tenían nada más que discutir con esa gente. Cómo hizo hincapié en su incapacidad para entender de finanzas, a pesar de que anteriormente había gestionado con éxito sus propias inversiones. Cómo creaba la ilusión de su indispensabilidad para tratar cualquier asunto de dinero. En las últimas anotaciones de su diario, la abuela escribió: no puedo intervenir directamente, eso solo la distanciaría, pero puedo prepararme, puedo guardar documentos, reunir información. Algún día tendrá una epifanía y será el momento de la verdad. Marilyn se sentó en el viejo sillón de cuero, sintiendo que la fría resolución crecía en su interior. 15 años. 15 años se había permitido estar ciega, pero ahora, mirando los papeles extendidos ante ella, empezaba a ver el panorama completo. La puerta principal se cerró de golpe. Trenton había regresado. Marilyn recogió rápidamente los documentos y los guardó en la vieja caja fuerte, cuyo código solo ella conocía. Ahora le quedaba lo más difícil: seguir interpretando el papel de la antigua Marilyn hasta que lo tuviera todo claro. ¿Dónde estás, querida?, llegó la voz de su marido desde el piso de abajo. En el despacho de la abuela, arreglando las cosas, respondió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. No te quedes ahí mucho tiempo, es todo una basura. El mismo desdén que ella empezaba a notar se deslizaba de nuevo en sus palabras. Por supuesto, querido, respondió Marilyn, aferrando el recibo que había encontrado en su bolsillo. Ahora estoy terminando. El despacho de Trenton en casa siempre había sido territorio vedado para Marilyn. Cariño, ya sabes lo importante que es la confidencialidad en mi trabajo, le decía él cada vez que la pillaba allí. Incluso para quitar el polvo, tenía que pedir permiso. Así que cuando, durante otra sesión de limpieza, accidentalmente dio un codazo a una pila de papeles
y un viejo ordenador portátil se escurrió de debajo de ellos. Su primer impulso fue volver a guardarlo, pero algo la detuvo. Tal vez los recientes descubrimientos en el estudio de su abuela, o tal vez aquella extraña conversación en el banco aún la mantenía en vilo. El portátil funcionaba. Consiguió la contraseña al tercer intento, la fecha de su boda. Típico de Trenton, usando algo que halagaba su ego. Solo un vistazo rápido y ponlo en su sitio, se persuadió a sí misma mientras abría una carpeta de documentos financieros. Lo primero que le llamó la atención fueron las discrepancias en las fechas. Un informe fechado en marzo contenía transacciones supuestamente realizadas en junio. Volvió a comprobarlo, pensando que se había equivocado. No, las fechas no coincidían. ¿Quién es esta empresa Horizonte Azul?, murmuró Marilyn, al darse cuenta de las transferencias regulares de grandes sumas de dinero a una cuenta con ese nombre. Los documentos indicaban que la empresa era una consultora, pero había algo en la redacción que no encajaba. Al día siguiente, en los archivos, decidió consultar a Eleanor Price, una archivera con 30 años de experiencia. Eleanor estaba especializada en archivos financieros y solía asesorar a abogados en casos complejos. Eleanor, una pregunta hipotética, empezó Marilyn, tratando de hablar con desenfado. Si una empresa realiza pagos periódicos a otra por servicios de consultoría, pero las fechas no coinciden en los documentos. Eleanor se quitó las gafas y miró a Marilyn con atención. Sabes, cariño, he visto muchas tramas como esta en mi consulta. Suele ser señal de que se está blanqueando dinero. Se crea una empresa fantasma, se pagan servicios a través de ella y luego los fondos desaparecen en el extranjero. Marilyn sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Y cómo se suele detectar eso? Las incoherencias en las fechas son la primera señal de alarma. Luego miran a la propia empresa receptora. A menudo solo existe sobre el papel, sin oficina ni empleados reales. Y por supuesto, la falta de documentación acreditativa de los servicios prestados. Esa misma tarde, Marilyn compró un cuaderno nuevo. Sencillo, negro, poco llamativo. En la primera página escribió la fecha y empezó a anotar sus observaciones. Blue Horizon Company, registro de cheques, transferencias, 10 de cada mes, cantidades entre 50 y 100,000. Inconsistencias en las fechas de los informes de marzo-junio. Trenton cierra la oficina incluso cuando va a ducharse. Una semana más tarde, concertó una cita con un abogado de una ciudad vecina. Eligió deliberadamente el despacho más discreto que pudo encontrar, uno donde nadie que conociera a Trenton mirara. Martha Jameson, una mujer mayor de mirada perspicaz, la escuchó atentamente, sin interrumpirla. Señora Evershade, lo que describe se parece mucho a un esquema clásico de fraude financiero, pero necesitamos pruebas irrefutables. Cada documento, cada registro debe ser preservado. Y lo más importante, tenemos que proceder con extrema cautela. Un hombre que siente que ha sido expuesto puede volverse peligroso. ¿Qué hago ahora? Sigue tomando notas, fotografíe los documentos, guarde copias, pero recuerde, si su marido está haciendo realmente lo que creemos, hay mucho dinero en juego. La gente así no se detendrá ante nada para protegerse. De vuelta a casa, Marilyn pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Durante 15 años había vivido con un hombre al que parecía no conocer de nada. «Querida, ¿dónde has estado? Te he llamado», la saludó Trenton. «En la biblioteca», mintió ella, sorprendida de lo fácil que le resultaba ahora. «Buscando libros sobre jardinería. Estoy pensando en hacerme cargo del jardín de mi abuela». «Ah, ese viejo jardín», dijo él con un gesto de la mano. «Será mejor que pienses en vender la casa». Marilyn sonrió y fue a la cocina a preparar la cena. En su bolsillo había un cuaderno negro con las primeras notas que lo cambiarían todo. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la mañana. Marilyn se sentó a la mesa del comedor, extendiendo ante ella los documentos copiados del cuaderno de Trenton. Su marido estaba en una reunión de negocios en otra ciudad, y eso le daba a ella la oportunidad de trabajar en los papeles con tranquilidad. «Entonces, ¿qué tenemos?», murmuró, sacando su cuaderno negro. Años de trabajo en archivos le habían enseñado a organizar la información. En una hoja grande, empezó a trazar un gráfico de las empresas asociadas a Horizonte Azul. Las flechas del gráfico se multiplicaban. Blue Horizon hacía negocios con otras 5 empresas cuyos nombres sonaban sólidos, pero una búsqueda en Internet arrojó resultados extraños. Pacific Investments Group se había constituido hacía solo 6 meses.
Global Finance Solutions indicaba una dirección en la que había un almacén abandonado. Marilyn abrió los extractos bancarios. El dinero se movía siguiendo un patrón complicado. Primero se transfirió una gran suma a Blue Horizon. De ahí parte de la suma fue a parar a otras empresas. Y luego desapareció. Los destinatarios finales no figuraban en los documentos. Tengo que comprobar las fechas. Sacó un calendario y empezó a anotar todas las grandes transferencias. Rápidamente surgió un patrón. Cada transferencia se realizaba 3 días después de que llegara el dinero de los grandes clientes de Trenton. El sonido del teléfono la hizo estremecerse. Un mensaje de su marido. La reunión se está alargando, volveré mañana por la noche. Besos. Eso le dio tiempo extra. Marilyn subió a su despacho. Ahora sabía dónde buscar. Era extraño que no se hubiera dado cuenta antes de las incoherencias evidentes en el papeleo. Las empresas asociadas solo existían sobre el papel. Sus directores eran falsos y sus oficinas virtuales. En el último cajón de su escritorio, encontró contratos antiguos. «Esto es», susurró Marilyn mirando las firmas. La misma letra, solo ligeramente alterada, aparecía bajo nombres diferentes. Sacó el teléfono y empezó a hacer fotos, intentando captar todos los detalles. La cuestión del almacenamiento de pruebas se había resuelto de una forma inesperadamente sencilla. La antigua casa de su abuela tenía un montón de lugares secretos. Los arquitectos victorianos habían sido aficionados a este tipo de soluciones. Detrás de una estantería de la biblioteca, Marilyn descubrió una pequeña alcoba perfecta para sus propósitos. «Lo aprobarías, abuela», susurró, doblando cuidadosamente los papeles en un sobre impermeable. «Tú también has estado recopilando pruebas todos estos años, ¿verdad?» El siguiente paso era crear un archivo digital. Marilyn compró un teléfono nuevo y lo registró con un nombre falso. Fotografió todos los documentos importantes y los envió a un servicio seguro en la nube. Le interesaban especialmente las transacciones recientes de Trenton. Las sumas eran cada vez mayores, los planes cada vez más complejos. Estaba claro que estaba preparando algo grande. Uno de los documentos mencionaba la casa de su abuela. Trenton ya estaba planeando a dónde iría a parar el dinero de su venta. «Así que por eso necesitabas vender la casa con tanta urgencia», murmuró Marilyn, tomando nota en su cuaderno. «El nuevo plan requiere más fondos». Trabajando toda la noche, creó un mapa completo de las maquinaciones financieras de su marido durante los últimos 5 años. Las cantidades eran asombrosas. Estábamos hablando de millones de dólares. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Su vida cómoda se basaba en el crimen. Por la mañana, al guardar los documentos en el alijo, Marilyn se fijó en su reflejo en el espejo antiguo. Parecía cansada, pero había un nuevo brillo en sus ojos. El brillo de alguien que por fin había visto la verdad. Trenton había vuelto antes de lo prometido. «Cariño, ¿ya te has levantado? Te he traído un regalo». Marilyn miró su reflejo una vez más y sonrió. Ahora sabía que cada uno de sus había sido pagado con dinero robado. Pero su sonrisa al bajar las escaleras era impecable. «¿Qué tal la reunión, cariño?» «Genial», Trenton parecía entusiasmado. «Creo que pronto tendremos la oportunidad de comprar esa casa a la que le habías echado el ojo en Palm Beach». «¿De verdad? ¡Qué maravilla!», contestó ella pensando en los papeles escondidos arriba. La casa de Palm Beach no era más que otro señuelo, otra forma de conseguir que vendiera la herencia de su abuela. Ahora sabía exactamente qué hacer. Solo tenía que esperar el momento oportuno. Marilyn notó por primera vez el cambio en el comportamiento de Trenton durante el desayuno habitual de los domingos. Apartó bruscamente su plato de huevos revueltos, derramando el café sobre el mantel. «¿Por qué no contestaste ayer al teléfono?» Su voz sonaba engañosamente tranquila. «Estaba en los archivos. Ya sabes que hay una mala conexión en el sótano». «¿3 horas, Marilyn? ¿3 horas sin comunicación?» Se levantó del escritorio, imponiéndose sobre ella. Estaba preocupado. Poco podía haber pasado. Había una nota nueva en su tono, algo entre la amenaza y la condescendencia. Marilyn recordó involuntariamente las palabras del abogado acerca de que un hombre acorralado se vuelve peligroso. Al día siguiente le trajo un teléfono nuevo. «Cariño, le he instalado un software de rastreo. Por pura seguridad». La sonrisa de Trenton no tocaba sus ojos. «Ahora siempre sabré dónde estás. ¿No es maravilloso?» «Claro que lo es, cariño. Qué considerado eres».
Marilyn aceptó el teléfono, contenta de que la segunda máquina estuviera a buen recaudo en el escondite. Por la noche, se fijó en un coche aparcado delante de la casa. El mismo coche aparecía siempre que ella salía de casa. Una mañana, al salir antes de lo habitual, vio a Trenton hablando con el conductor. En la cena de los Porter, se hizo aún más evidente. Jennifer Porter, su vieja amiga, la llevó aparte. Marilyn, querida, Trenton está muy preocupado por ti. Dice que te has vuelto distraída, distante. Quizá deberías ver a un terapeuta. Conozco a un gran terapeuta. Estoy bien, de verdad, sonrió Marilyn, notando que Trenton observaba su conversación. Es que últimamente tengo mucho trabajo. Más tarde, mientras conducían de vuelta a casa, él le puso la mano en la rodilla. Sabes, cariño, a veces creo que realmente necesitas ayuda. Estás tan apegada a esta vieja casa. No es sano. Quizá deberías tomarte unas vacaciones, descansar, curarte. La amenaza en sus palabras era obvia. Estaba insinuando un tratamiento obligatorio. Marilyn se estremeció, recordando la historia de su tía, a quien su marido había encerrado una vez en una clínica para apoderarse de su fortuna. Tienes razón, cariño. Pienso demasiado en esta casa. Se inclinó hacia él y le besó la mejilla. ¿Quizá ha llegado realmente el momento de venderla? Trenton se animó. Esa es mi chica sensata. Siempre dije que atendías a razones. En casa, en el dormitorio de arriba, Marilyn se miró largamente en el espejo. Este nuevo papel, el de la esposa obediente y algo inestable, que por fin había entrado en razón, iba a hacer su mejor trabajo como actriz. En la cena se le cayó el tenedor a propósito. Se confundió de fechas, parecía distraída. Trenton condescendió a corregirla, cada vez más seguro de su poder. No se dio cuenta de lo atentamente que ella observaba cada uno de sus movimientos, memorizando, analizando, reuniendo pruebas. Cariño, tenías razón sobre el terapeuta, le dijo una noche. He concertado una cita. En realidad estaba viendo a un abogado, pero Trenton parecía complacido. Me alegro de que por fin hayas seguido mi consejo. Todo lo que hago es solo por tu bien. Claro que lo es, cariño. Tú siempre sabes lo que es mejor, respondió ella, añadiendo mentalmente esta conversación a la lista de pruebas de presión psicológica. Todas las noches, cuando se quedaba sola, sacaba su diario secreto. Hoy me ofreció tiempo libre en la clínica. Instaló un dispositivo de seguimiento en el coche. Intentó acceder al correo electrónico del trabajo. Las páginas se llenaron. Las máscaras se hicieron más gruesas y el juego más peligroso. Pero cuanto más presionaba a Trenton, más tranquila se volvía Marilyn. Aprendió a sonreír cuando quería gritar, a estar de acuerdo cuando todo su interior se rebelaba contra sus palabras. Se convirtió en la mujer que él quería que fuera. Débil, insegura, dependiente. El despacho de Harlan Prescott estaba en un viejo edificio de ladrillo del distrito financiero de la ciudad. Marilyn subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso, retrocediendo mentalmente en el tiempo. La última vez que había estado aquí había sido hacía 15 años, cuando Harlan estaba redactando su acuerdo prenupcial con Trenton. «Marilyn, mi niña». Harlan se levantó de la mesa y ella notó con sorpresa cómo había envejecido. Su pelo, antes oscuro, se había vuelto completamente gris, pero sus ojos conservaban su sagacidad de antaño. «Hola, tío Harlan», le llamó ella por costumbre, aunque no era pariente suyo. Se instalaron en su estudio, donde nada había cambiado a lo largo de los años. Las mismas pesadas cortinas, el enorme escritorio de roble, las fotografías antiguas en las paredes. En una de ellas, Harlan estaba junto a su abuelo, ambos jóvenes, con uniforme militar. ¿Recuerdas esa foto? Harlan interceptó su mirada. 79, tu abuelo y yo acabábamos de regresar de Europa. Me salvó la vida en Bastogne y luego me ayudó a abrir esta consulta. Tu familia, sois más que clientes para mí. Marilyn sacó una carpeta de archivos. Por eso estoy aquí, tío Harlan. Necesito tu ayuda. Pasaron las 2 horas siguientes ordenando las pruebas que ella había reunido. Harlan hojeaba en silencio los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su rostro era cada vez más sombrío. «Sabe», dijo por fin, quitándose las gafas. «Nunca confié en Trenton. Había algo en él que era resbaladizo. Pero no podía probar nada, y tú estabas tan contenta. ¿Tú qué crees?» Marilyn señaló con la cabeza los papeles desplegados. «Yo digo que su marido es un estafador de gran calibre. Estos esquemas,
son técnicamente impecables, pero tenemos una ventaja. Él no sabe que lo sabemos. Harlan sacó una hoja en blanco y empezó a trazar un plan de acción. En primer lugar, tenemos que protegerle. Prepararé documentos por si intenta algo. En segundo lugar, necesitamos testigos independientes. Tengo a alguien en mente, le dijo Marilyn a su colega Eleanor, que fue la primera en darse cuenta de las rarezas de los documentos financieros. Estupendo. También vamos a necesitar un experto financiero. Tengo una de confianza, Margaret Stone. Trabajó para Hacienda durante 20 años y ahora ejerce de forma privada. Por la noche habían formado un equipo pequeño pero fiable. Harlan como asesor general, Eleanor para analizar los documentos, Margaret como experta financiera y un joven abogado, Jason Foster, especializado en derecho de sociedades. La clave es el tiempo, explicó Harlan. Tenemos que esperar a que Trenton cometa un error crucial. Por los documentos, parece que está preparando una operación importante. Será entonces cuando demos el golpe. Antes de marcharse, Harlan abrazó con fuerza a Marilyn. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, niña. No te quebraste, no huiste, elegiste luchar. En casa, Marilyn se sentó en la mecedora de su abuela durante largo rato, repasando los acontecimientos del día. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Tenía aliados, gente en la que podía confiar. Su teléfono vibró, un mensaje de Trenton. Llego tarde al trabajo, no me esperes levantada con la cena. Vale, cariño, te dejaré la cena en la nevera, contestó ella, sabiendo que en ese momento Jason Foster estaba vigilando el despacho de su marido, registrando todas sus citas y movimientos. El juego había comenzado, y ahora ella tenía cartas fuertes en la mano. El despacho de Harlan Prescott tenía un ambiente de negocios. Decenas de carpetas de documentos yacían sobre el enorme escritorio, que Marilyn ordenaba metódicamente por fecha y tipo de delito. Margaret Stone, experta en finanzas, estaba sentada cerca, ayudando a clasificar el material. Bien, vamos a ponerlo todo en orden. Margaret abrió una nueva carpeta. Aquí tenemos todos los documentos sobre la empresa Blue Horizon. Contratos ficticios, firmas falsificadas, servicios inexistentes. Marilyn pegó metódicamente pegatinas amarillas a cada documento etiquetadas. Fraude número 1. Transferencia de fondos a través de una empresa ficticia. Fraude número 2. Falsificación de firmas. Fraude número 3. Creación de informes falsos. El siguiente paso era obtener declaraciones oficiales. Harlan puso a trabajar sus contactos bancarios. Señor James, se dirigió a su viejo conocido del First National Bank. Necesitamos todas las transacciones de estas cuentas de los últimos 5 años. Harlan, ¿te das cuenta de que es información confidencial? Tom, estamos hablando de un fraude grave. Tenemos razones para creer que se están blanqueando grandes sumas de dinero a través de estas cuentas. Los extractos bancarios confirmaron sus peores sospechas. Millones de dólares pasaban por una red de empresas fantasma. La antigua secretaria de Trenton, Sandra Miller, proporcionó una ayuda inesperada. Se puso en contacto con Harlan tras ver un anuncio en el que se buscaba información. Siempre supe que algo iba mal, relató Sandra, frotándose nerviosamente el pañuelo. El señor Evershed me tenía haciendo papeleos raros, firmando a posteriori. Cuando empecé a hacer preguntas, me despidió. Su testimonio fue grabado en vídeo y registrado ante notario. Margaret Stone realizó un análisis exhaustivo de todas las transacciones financieras. Su informe ocupó 30 páginas. El esquema es impresionantemente complejo, explicó mostrando diagramas. El dinero pasa por 5 o 6 empresas antes de desaparecer en el extranjero. Sin información privilegiada, es casi imposible revelar algo así. Al final de la semana tenían un conjunto completo de documentos listos para el juicio. Extractos bancarios, declaraciones de testigos, informes periciales, fotografías y copias de contratos. Ahora lo más importante es la conservación, dijo Harlan muy serio. Haremos varias copias de todos los documentos. El primer conjunto de documentos se guardó en la caja fuerte de Harlan. El segundo estaba en una caja de seguridad a nombre de Marilyn. El tercero estaba en posesión de Margaret Stone. Todos los materiales fueron escaneados y subidos a servidores seguros en diferentes países. Si intenta destruir una copia, tendremos otras, explicó Harlan. No podemos correr riesgos.
Aquella tarde, mientras revisaba los últimos documentos, Marilyn se topó con algo inesperado. Una vieja fotografía de Trenton dándole la mano a un hombre que había sido detenido recientemente por un importante fraude. Harlan echa un vistazo a esto. Le tendió la foto al abogado. Genial, asintió. Es otra pista. Ahora tenemos pruebas de sus vínculos con un conocido estafador. Cuando Marilyn llegó a casa, Trenton la esperaba con la cena. Llegas tarde esta noche, sonó suspicaz. Ordenando viejos archivos en el trabajo, sonrió, pensando en los documentos que acababa de esconder. ¿Sabes lo polvoriento que es ese trabajo? Trenton se rió, y Marilyn se alegró de que él no pudiera ver qué pensamientos se escondían tras su sonrisa. Marilyn se ajustó nerviosamente los pendientes de perlas mientras miraba a la pareja que inspeccionaba el salón. Los Anderson, adinerados compradores de Boston, eran los cuartos de la semana. Trenton insistía en enseñar la casa solo a clientes especiales. Hoy en día no se hacen vidrieras como esta. La señora Anderson tocó el cristal de colores con reverencia. ¿Y esta escalera? George, mira esta talla. Mi bisabuelo construyó la casa. Marilyn dejó que la nostalgia tiñera su voz. Cada detalle aquí guarda la historia familiar. ¿Y de verdad quiere venderla? En los ojos de la SRA, Anderson se leía genuino desconcierto. A veces hay que dejar ir el pasado, respondió Marilyn con una frase memorizada que Trenton había acuñado. Cuando los posibles compradores se marcharon, Marilyn se puso a limpiar. Había que preparar la casa para la venta. Eso formaba parte del plan. Colocó flores frescas, sacó brillo a los muebles antiguos, colgó cortinas nuevas. Cada acción estaba cuidadosamente pensada. «Cariño, está increíble». Trenton volvió del trabajo antes de lo habitual. Los Anderson están encantados, están listos para proponer matrimonio la semana que viene. «¿En serio? ¡Qué maravilla!», sonrió Marilyn, constatando mentalmente que todo iba según lo previsto. Al día siguiente quedó con Harlan en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Habían elegido deliberadamente un lugar donde nadie pudiera reconocerlos. ¿Todo listo?, Harlan habló en voz baja, removiendo el café frío. Los Anderson se declararán la semana que viene. Trenton ya está anticipando una gran suma. Estupendo. ¿Y tus cuentas? Abrí una nueva como sugeriste, a mi nombre de soltera, en otro banco. Trenton no sabe nada. Discutieron largamente los detalles de la estrategia de defensa. Harlan lo había considerado todo, desde las posibles amenazas hasta los intentos de Trenton de manipular a los conocidos mutuos. Recuerda, dijo, en cuanto se venda la casa, pedirá la división de bienes de inmediato. Insistirá en que tiene derecho a la mitad del dinero como cónyuge. ¿Y será entonces cuando enseñemos todos los papeles? Exactamente, pero el momento tiene que ser perfecto. No podemos asustarle antes de tiempo. De vuelta en casa, Marilyn se puso a preparar los documentos bancarios. Abrió varias cuentas en distintos bancos, observando cuidadosamente todas las formalidades legales. Era importante que todo pareciera perfectamente legal. El testigo para Trenton era una parte especialmente delicada del plan. Marilyn había dejado ir en un lugar destacado los documentos de una cuantiosa herencia de un pariente lejano. Una leyenda hábilmente urdida para que Trenton actuara con mayor agresividad. «Cariño, ¿qué es esto?». Se fijó en los papeles exactamente como ella esperaba que lo hiciera. «Oh, esto... La tía Agatha me dejó unos ahorros. Estaba a punto de decírtelo». Los ojos de Trenton brillaron con un familiar destello depredador. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Es un asunto familiar. Pensé que esperaría a vender la casa para liquidarlo todo de una vez», fingió incertidumbre. «Se te dan mejor las finanzas». «Por supuesto, cariño. Déjamelo a mí». Aquella tarde, al quedarse sola, Marilyn sacó su diario secreto. «Día 45 de preparativos», escribió. «Trenton ha mordido el anzuelo. Ahora apresurará la venta de la casa, con la esperanza de hacerse con dos sumas a la vez». Se acercó a la ventana. A la luz del sol poniente, la vieja casa parecía especialmente grandiosa. Cada tablón, cada vidriera, guardaba recuerdos. Y ahora mismo, esta casa iba a ayudarla a conseguir justicia. «Lo siento, abuela», susurró Marilyn, mirando la foto de Eugenia. «Sé que no querrías que se vendiera la casa, pero a veces hay que sacrificar algo valioso para conseguir un objetivo mayor».
En el despacho de arriba, Trenton estaba al teléfono, discutiendo los detalles de la próxima transacción. Su voz sonaba tan segura como siempre. No se daba cuenta de que cada una de sus palabras estaba siendo grabada, cada movimiento rastreado, cada documento copiado. Marilyn tenía en la mano la llave de la caja fuerte, donde se guardaban los documentos reales. El juego estaba llegando a su fin, pero el final no sería en absoluto lo que Trenton había imaginado. La luz del sol inundaba el despacho del notario, haciendo reflejos en la superficie pulida del escritorio. Marilyn estaba sentada, con la carpeta entre las manos. Cada latido de su corazón resonaba en sus sienes. 15 años de vida, 15 años de recuerdos. Y ahora todo estaba a punto de convertirse en simples números en una cuenta bancaria. Trenton se sentó a su lado, irradiando suficiencia. Le puso la mano en el hombro, un gesto que antes le había parecido una muestra de amor y cariño, pero que ahora sentía como un pesado grillete. Señora Evershade, ¿está segura de su decisión? La notaria, una mujer mayor de mirada atenta, pareció percibir su tensión. Sí. Marilyn sintió que los dedos de Trenton le apretaban el hombro con más fuerza. Estoy completamente segura. Los Anderson estaban sentados al otro lado de la mesa, el epítome de la respetabilidad y la fiabilidad. La señora Anderson se enjugó furtivamente las lágrimas. Mantendremos su casa a salvo, se lo prometo. El proceso de firma de los documentos parecía interminable. Cada firma era difícil para Marilyn, como si estuviera firmando no los documentos de venta, sino la sentencia de una parte de su vida. Los recuerdos se agolpaban ante sus ojos, su abuela enseñándole a hacer tarta de manzana, sus primeros pasos sobre las tablas del suelo que crujían, el olor a lavanda en el viejo armario. Enhorabuena, la transacción se ha completado. La voz del notario la devolvió a la realidad. Trenton ya estaba sacando su teléfono para comprobar la recepción de los fondos. Sus ojos brillaban con avidez, y Marilyn lo vio por primera vez de verdad. Un hombre para quien todo en la vida tenía un precio. Cariño, tenemos que celebrarlo. Intentó abrazarla, pero ella se apartó suavemente. Lo siento, yo necesito algo de tiempo. Quiero despedirme de casa. Recorrió todas las habitaciones por última vez. Cada una guardaba sus propios secretos, sus propias historias. La biblioteca fue el lugar donde más tiempo pasó. Allí, detrás de una estantería, aún guardaba copias de los documentos que revelaban la existencia de Trenton. Aquella noche, cuando regresaron a su piso de la ciudad, Trenton estaba inusualmente excitado. Hablaba sin parar de planes, inversiones, nuevas oportunidades. Marilyn escuchaba en silencio, observando con qué frecuencia utilizaba la palabra bore en lugar de fuati. A la mañana siguiente, encontró documentos judiciales sobre la mesa de la cocina. Trenton ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones. Un pleito directo para repartirse el producto de la venta de la casa. Es solo una formalidad, querida. Su voz resumaba falsa preocupación. ¿Te das cuenta de que legalmente tengo derecho a la mitad? Marilyn lo miró y por primera vez en años, solo sintió cansancio. ¿Dónde estaba la chica enamorada que 15 años atrás había creído cada una de sus palabras? ¿Cuándo había tenido tiempo de cambiar tanto? Claro que lo entiendo, sonrió ella, y algo en su sonrisa hizo que Trenton desconfiara. Aquella noche era la primera vez que no preparaba la cena. Sentada en la oscuridad, escuchando a Trenton hablar por teléfono con sus abogados. Su voz sonaba arrogante, pero ella distinguió nuevas notas en ella. Impaciencia, codicia, miedo a perderse el botín. ¿Va todo bien?, le preguntó, asomándose al salón. Sí, respondió ella pensando en el archivo de papeles del despacho de Harlan, solo pensando en el futuro. Se miraron fijamente a través de la oscuridad de la habitación, dos personas unidas por los lazos del matrimonio, pero infinitamente distantes la una de la otra. Marilyn podía ver cómo él intentaba leer la expresión de su rostro, comprender lo que estaba pensando. Buenas noches, Trenton. Ella fue la primera en apartar la mirada. Mientras se dirigía a su dormitorio, sintió que en su interior crecía una extraña calma. Mañana sería una guerra abierta, pero esta noche podía permitirse ser simplemente una mujer cansada que se despedía de su pasado. Esta noche soñó con su abuela. Estaba de pie en el viejo huerto, entre los manzanos en flor, y sonreía con esa sonrisa especial que siempre decía: «Todo va a salir bien, cariño. Eres más fuerte de lo que crees». El despacho de Harlan Prescott
Recibió a Marilyn con la tenue luz de una lámpara de escritorio. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Había llegado a propósito antes de que empezara la jornada laboral. Todo el papeleo está listo. Harlan extendió los papeles sobre el escritorio. Demanda reconvencional, prueba de fraude financiero, declaraciones de testigos. En cuanto firmes, demandaremos de inmediato. La mano de Marilyn tembló sobre la última página. Esto es realmente el final, ¿no? Es el principio, corrigió suavemente Harlan. El principio de tu nueva vida. Al mediodía, los papeles ya estaban en la secretaría del juzgado. Marilyn volvió a casa y esperó. Lo sabía. Trenton recibiría una llamada del juzgado dentro de una hora. Irrumpió en el piso como un huracán. Su pelo, siempre inmaculado, estaba revuelto, la corbata a un lado. ¿Qué es esto? Tiró la carpeta sobre la mesita. ¿Me está acusando de fraude? ¿De falsificar documentos? ¿Estás loco? Marilyn levantó tranquilamente la vista del libro. No, Trenton. Por fin he entrado en razón. Tú... Vaciló al verle la cara. Algo había cambiado en su mirada. Había desaparecido la suavidad habitual, dando paso a una férrea determinación. Compañía Horizonte Azul. Habló en voz baja, pero cada palabra golpeó como un látigo. Contratos falsos. Directores falsos. Blanqueo de dinero a través de paraísos fiscales. ¿Sigo? Trenton se puso pálido. ¿Dónde? Eso no es importante. Lo importante es que ahora otras personas saben todo esto. En ese momento su teléfono explotó de mensajes. La primera noticia se filtró a la comunidad empresarial. Las acciones de su empresa habían empezado a caer. El timbre de la puerta interrumpió su enfrentamiento. Jennifer Porter estaba en la puerta. Marilyn, Dios mío, acabo de enterarme. ¿Cómo estás? Se apresuró a abrazar a su amiga. Jenny, esto es una especie de malentendido, empezó Trenton, pero ella le interrumpió. Cállate, por el amor de Dios. Te he visto manipularla durante 15 años. Todos lo vimos, pero nos callamos porque ella me pidió que no me involucrara. ¿Tú no entiendes? No, tú eres la que no lo entiende. La voz de Jennifer sonó con acero. Todos vamos a testificar ante el tribunal sobre cómo la aisló de sus amigos, cómo controlabas todos sus movimientos, cómo la humillabas en nuestras reuniones bajo el pretexto de cuidarla. Hacia el atardecer, tía Marta llamó. Mi niña, por fin. Temía tanto que nunca te decidieras. Tía Marta, ¿por qué no dijiste nada? ¿Habrías escuchado? No, querida. Cada uno debe llegar a su propia verdad. Pero ahora estamos contigo, todos nosotros. Las noticias habían informado primero del inicio de una investigación interna en la empresa de Trenton. Sus socios exigían una explicación. Me has destruido, dijo esa noche mientras empaquetaba sus cosas. No, Trenton, te has destruido a ti mismo. Yo solo dejé de ser cómplice. Cuando la puerta se cerró tras él, Marilyn se acercó a la ventana. La ciudad de abajo tenía vida propia. Gente corriendo a casa, ventanas encendidas, faros de coches parpadeando. Su vida se desmoronaba y volvía a empezar al mismo tiempo. El teléfono no paraba de sonar. Amigos, familiares, compañeros. Todos querían apoyarla. Todos decían que hacía tiempo que sospechaban que algo iba mal. Sabes, dijo Jennifer, que había pasado la noche con ella. Te recuerdo antes de conocerle. Estabas tan viva, haciendo planes, soñando, y luego simplemente te desvaneciste. ¿Por qué no vi eso antes? Porque así es como funciona lo abusivo, cariño. Lentamente, imperceptiblemente, como el agua afilando una piedra. Pero saliste, y no dejaremos que vuelvas a caer. Por la noche, Marilyn no pudo dormir durante mucho tiempo. Jennifer dormía tranquilamente en la habitación contigua, y el relajante sonido del agua goteando llegaba desde la cocina. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente segura. Lo harás bien, le dijo a su reflejo en la ventana oscurecida. Ahora ya no tienes que fingir. Y en algún lugar de la ciudad, Trenton estaba sentado en una habitación de hotel, contemplando el castillo de naipes de su vida, que se desmoronaba. Y por primera vez sintió lo que había hecho sentir a los demás durante años. Impotencia. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la ciudad, macizo e inexpugnable. Marilyn se ajustó los pendientes de perlas, los mismos que una vez le había regalado su abuela, y entró. En el pasillo la esperaba Harlan. ¿Lista? Ella asintió con la cabeza, aferrando la carpeta del expediente. En la sala, Trenton ya estaba sentado con sus abogados, 3 hombres con trajes caros.
Intentó llamarle la atención, pero ella se limitó a mirar al frente. «Pónganse en pie, se abre la sesión». La juez Ramona Pierce, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. «Este es un caso de división de bienes y reconvención por fraude». Su voz era clara y autoritaria. «Señora Evershade, ¿está preparada para presentar pruebas?» La primera testigo fue Sandra Miller, la antigua secretaria de Trenton. «Esto empezó en 2019», le tembló la voz. «El señor Evershade me obligaba a hacer papeleo con carácter retroactivo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era una práctica habitual para optimizar los impuestos». ¿Y luego qué pasó? Las cantidades eran cada vez mayores. Un día vi una transferencia millonaria a una empresa que sabía con certeza que no existía. Cuando me negué a firmar el papeleo, me amenazó con hacer que nunca conseguiría un trabajo en esta ciudad. Trenton susurraba algo furiosamente a sus abogados. Uno de ellos se levantó. «Señoría, son acusaciones infundadas. Tenemos contratestigos». Pero la siguiente declaración les sorprendió. James Henderson, antiguo director financiero de la empresa Trenton, entró en la sala. «He guardado silencio durante años». Su voz sonaba cansada. El señor Evershade tenía un don para la persuasión. Decía que no eran más que planes normales de optimización fiscal. Pero entonces vi los documentos sobre las transferencias al extranjero. Durante la pausa, Marilyn recibió un mensaje. «Piensa en tu reputación. ¿Realmente quieres que todo el mundo sepa cómo eres en realidad?» «Otro intento de presión», comentó Harlan mirando el mensaje. «Le está entrando el pánico». Tras la pausa, llegó el turno de las pruebas financieras. Margaret Stone presentó un análisis detallado de todas las transacciones. «Ante ustedes hay un diagrama de flujo de los fondos», señaló a la pantalla. Cada transferencia se disfrazaba de transacción legítima, pero si se rastrea la cadena. El juez Pierce escudriñó los documentos. «Señor Evershade, ¿cómo explica estas discrepancias en las fechas?» Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Un anciano al que Marilyn no había visto nunca entró en la sala. «Me llamo Robert Kingsley», se presentó. «Fui socio del señor Evershade en Inversiones Estelares hace 15 años, la misma que quebró por fraude». Se hizo el silencio en la sala. Trenton se puso pálido. El señor Evershade no solo sabía de la inminente quiebra de la empresa, la planeó. Tengo documentos que lo demuestran. Al final del día, estaba claro que la defensa de Trenton se desmoronaba. Sus abogados parecían confusos, y él mismo había envejecido unos 10 años. «Se suspende la sesión para tomar una decisión», anunció el juez Pierce. «El tribunal volverá a reunirse mañana a las 10 de la mañana». Al salir de la sala, Marilyn sintió los ojos de Trenton clavados en ella. Se dio la vuelta. Estaba solo, abandonado incluso por sus abogados. «Podrías haber cogido el dinero e irte», dijo en voz baja. «No, no podía», respondió ella. «Porque no se trata del dinero, nunca lo fue». Afuera lloviznaba una fina lluvia. Jennifer la esperaba junto al coche. «¿En casa?» «Sí», sonrió Marilyn. «Ahora sí que en casa». Aquella tarde permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando la lluvia. Mañana sería un nuevo día de juicio, nuevos testimonios, nuevas batallas. Pero hoy solo sentía cansancio y una extraña calma. 15 años de mentiras llegaban a su fin. La lluvia tamborileaba en las ventanas del caro restaurante donde Trenton había concertado la cita. Marilyn eligió una mesa en la esquina, desde donde se veía claramente toda la sala. Harlan había insistido en que un detective privado se sentara en la sala contigua, por si acaso. Trenton apareció sin su brillo habitual. El traje arrugado, las ojeras, el tic nervioso en la comisura de los labios, todo delataba a un hombre nervioso. «Gracias por venir», se sentó frente a mí, ajustándose distraídamente la corbata. «Creo que tenemos que hablar como personas razonables». «Eso no tiene sentido, Trenton. El tribunal se pronunciará mañana». «Mira», dio un paso adelante, bajando la voz. «Puedo hacer las cosas bien. Tengo cuentas en el extranjero que nadie conoce. Podemos empezar una nueva vida, mudarnos». «Sigue sin entenderlo». Marilyn negó con la cabeza. «No he venido a regatear, he venido a despedirme». En ese momento, su teléfono vibró. Trenton echó un vistazo a la pantalla y se puso aún más pálido.
El consejo de administración acaba de votar suspenderme, le tembló la voz. Temporalmente, mientras se lleva a cabo una investigación, Pero ambos sabemos que eso es el final, terminó Marilyn. En una mesa cercana, alguien leía un periódico reciente con el titular Escándalo financiero del año. Jefe de empresa acusado de fraude multimillonario. Has destruido todo lo que he pasado 15 años construyendo, sonó la amargura en su voz. No, Trenton, no lo he hecho. Lo has hecho tú mismo. Con cada mentira, cada manipulación, cada traición. ¿Y nuestro matrimonio? ¿15 años juntos no significan nada para ti? Marilyn miró atentamente al hombre que tenía enfrente. ¿Dónde estaba el hombre apuesto y seguro de sí mismo que una vez había conquistado su corazón? Ahora se sentaba ante ella un hombre destrozado, que seguía intentando jugar con sus sentimientos. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dio un sorbo a su agua. Yo te amé, pero lo único que amabas era el poder. Sobre mí, sobre los demás, sobre el dinero de los demás. Un grupo de socios de Trenton entró en la habitación. Al verle, eligieron desafiantes una mesa más alejada. ¿Lo ven? Sonrió amargamente. Ayer mismo me daban la mano y hoy fingen que no me conocen. Así funciona tu mundo, ¿no? Tú mismo me lo enseñaste. Nada es permanente salvo el beneficio. Su teléfono volvió a la vida. Ahora el abogado estaba llamando. Trenton colgó la llamada. El banco congeló todas las cuentas. Se pasó una mano por la cara. Incluso las personales. Hablan de posible complicidad en blanqueo de dinero. ¿No es cierto? No lo entiendes. Son solo negocios. Todo el mundo lo hace. No, Trenton. No todo el mundo lo hace. Y por eso estás aquí ahora, tratando de hacer un trato y yo... ¿Y tú qué? Fijó su mirada en ella. Y yo soy libre, por primera vez en 15 años. El camarero trajo la cuenta. Trenton se llevó la mano a la cartera, pero se quedó helado. Sus tarjetas corporativas ya no funcionaban. Yo la pago, dijo Marilyn con calma. Considéralo mi regalo de despedida. Cuando ella se levantó para irse, él la agarró del brazo. Espera, podemos arreglarlo, me cambiaré, lo prometo. No, Trenton, no cambiarás, porque incluso ahora no estás pensando en lo que hiciste mal, estás pensando en cómo salir de esto. En la salida, se dio la vuelta. Trenton estaba sentado encorvado sobre una copa de vino sin tocar, un hombre que había perdido todo lo que consideraba importante. Afuera, Jennifer la esperaba. ¿Cómo te fue? Sabes, Marilyn tomó una profunda bocanada de aire fresco. Pensé que sería más difícil, pero mirándolo ahora me di cuenta. Es un completo extraño frente a mí. Quizás siempre lo fue. Esa noche puso las noticias. La cara de Trenton estaba en todos los canales. Su historia se discutía en todos los programas de negocios. El imperio que había construido durante años se desmoronaba ante sus ojos. El teléfono tintineó. Un mensaje suyo. Aún te quiero. Marilyn se quedó mirando esas palabras durante largo rato. Hace 15 años le habrían acelerado el corazón. Ahora solo las veía como un último intento de manipulación. Por la mañana se enteró de que Trenton había intentado salir del país, pero lo habían detenido en el aeropuerto. Su pasaporte había sido incluido en las listas de exclusión aérea debido a la investigación que se había iniciado. En el despacho de Harlan, revisaba los últimos documentos judiciales. «Sabes», le dijo el viejo abogado, «estoy orgulloso de ti. Mucha gente habría cogido el dinero y salido corriendo». «Yo también lo pensé al principio», respondió Marilyn. «Pero luego me di cuenta de que no se trata del dinero. Se trata de la verdad y de dejar de tener miedo por fin». Esa noche, encontró un sobre en el buzón. Dentro había una breve carta de Trenton. «Has ganado. Yo lo he perdido todo. Espero que seas feliz». Marilyn dobló la carta y la tiró a la basura. Durante 15 años había definido su vida, sus sentimientos, sus decisiones, pero no definiría nada más. El espejo reflejaba a una mujer cansada pero tranquila. Mañana sería la última vista judicial, pero el resultado no importaba. La batalla principal, con sus propios miedos, ya la había ganado. La sala estaba llena. Parecía que toda la ciudad se había reunido para escuchar la sentencia final de un caso que ya había sido bautizado como el escándalo de la década. La juez Ramona Pierce parecía cansada pero decidida. «Levantaos, este tribunal entra en sesión».
Habiendo considerado todas las pruebas presentadas, habiendo escuchado el testimonio de los testigos, el tribunal declara desestimada la demanda del señor Trenton Evershed para la división de los ingresos de la venta de la casa. Un murmullo recorrió la sala. Trenton, sentado con sus abogados, se puso blanco. Además, continuó el juez, en vista de los hechos probados de fraude financiero y presión psicológica, el tribunal ordena que se embarguen todos los bienes adquiridos conjuntamente, a excepción de los efectos personales, a la espera del resultado de la investigación de los delitos financieros. Marilyn sintió que Harlan le apretaba la mano. «Hemos ganado», susurró. Después de la reunión, la gente se le acercó. Las mismas personas que no hacía mucho habían formado parte del círculo social de ella y Trenton. «Marilyn, querida, siempre supimos que le pasaba algo», gorjeó Susan Bradford, la mujer del banquero. «Si necesitas algo», empezó Michael Porter. Ella sonrió amablemente, pero interiormente arrugó la nariz ante aquella repentina avalancha de «ma». ¿Dónde estaba toda esa gente cuando realmente necesitaba ayuda? Por la noche, las noticias locales emitieron la rueda de prensa de Trenton. Parecía una década más viejo. «Quiero pedir disculpas a todos los que he defraudado», le temblaba la voz. «Especialmente a mi esposa, Marilyn. Abusé de su confianza». Marilyn apagó el televisor. Aquella disculpa formaba parte del trato con la fiscalía. Lo sabía por Harlan. Al día siguiente quedó con Jennifer en su cafetería favorita. «¿Puedes creer que me han invitado a hablar en una conferencia sobre seguridad financiera?» Marilyn echó azúcar en su café. «Quieren que cuente mi historia». «¿Estás preparada?» «Creo que sí. Si ayuda a otras mujeres a ver antes las señales de alarma». El proceso de divorcio comenzó una semana después. Trenton no impugnó ni un solo punto del acuerdo. No le importaba. La investigación sobre sus chanchullos financieros estaba ganando impulso, y ahora se enfrentaba a un tiempo de cárcel real. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, Marilyn le dijo a Harlan mientras firmaba los papeles finales. «No siento ningún odio ni ansia de venganza, solo alivio». «Eso significa que eres realmente libre», sonrió el viejo abogado. Aquella tarde se sentó en su nuevo piso, ordenando viejas fotografías. Allí estaban ella y Trenton el día de su boda, tan jóvenes, tan felices. ¿Quién habría pensado entonces cómo acabaría todo? Sonó el teléfono. Era la tía Marta. «Te vi hoy en las noticias, chica. Te mantuviste con tanta dignidad». «Gracias, tía. Sabes, creo que la abuela estaría encantada». «Oh, ella estaría orgullosa de ti». Ella siempre decía, «La verdadera fuerza no está en aguantar, sino en encontrar el valor para cambiar tu vida». Después de la conversación, Marilyn salió al balcón. La ciudad vivía indiferente a su pequeña victoria, pero para ella, aquella noche era especial, la primera de una vida verdaderamente nueva. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, esperando su firma. Mañana pondría fin a esta historia, y pasado mañana, comenzaría un nuevo capítulo. Era una cálida primavera en Portland. Marilyn estaba delante de una pequeña casa de 2 plantas con una valla blanca y un césped verde. El agente inmobiliario decía algo sobre las ventajas del barrio, pero Marilyn apenas escuchó. Ya sabía que se trataba de la casa. «Tiene un invernadero», comentó el agente. A los anteriores propietarios les gustaban mucho las flores. Marilyn sonrió. Su abuela lo habría aprobado. La vieja mansión victoriana era cosa del pasado, pero quizá había llegado el momento de crear algo propio. La mudanza duró menos de una semana. Lo más difícil había sido decidir qué llevarse. Al final dejó atrás casi todas las cosas de su vida pasada, llevándose solo fotografías, los diarios de su abuela y algunos objetos realmente queridos para ella. «¿Estás segura de que quieres irte tan lejos?», preguntó Jennifer, ayudando a empaquetar las últimas cajas. «Sabes, a veces se necesita distancia física para dejar ir el pasado». Marilyn envolvió cuidadosamente las tazas de té antiguas. «Además, siempre he soñado con tener mi propia galería». Portland resultó ser exactamente lo que ella había imaginado. Creativa, vibrante, llena de posibilidades. Aquí, nadie la conocía como la mujer de ese Trenton Evershed. Aquí era simplemente Marilyn. Las primeras semanas las pasó preparando la casa. Pintó las paredes, eligió los muebles, colgó los cuadros. Cada decisión era suya, saboreando esta nueva libertad de elección.
Me encanta lo que has hecho con la casa, dijo Sara, su nueva vecina, una artista. Es como si respirara. Se conocieron por casualidad. Sara estaba pintando en el parque y Marilyn se paró a mirar. Empezaron a hablar y resultó que tenían mucho en común. Estoy pensando en abrir una galería, cuenta Marilyn, mientras toman una taza de té. Una pequeña, para artistas emergentes. ¿En serio? No hay suficiente espacio así en la ciudad. La idea de la galería creció y creció. Marilyn encontró un pequeño espacio en un viejo edificio de ladrillo y empezó a coleccionar obras de artistas locales. Su formación como documentalista le resultó inesperadamente útil para organizar exposiciones. Nuevos horizontes, dijo mirando el cartel de su galería. ¿Qué te parece, abuela? ¿Te gustaría? Viejos amigos vinieron a visitarla. Jennifer, Eleanor e incluso Harlan habían acudido a la inauguración de la galería. Has cambiado, comentó Jennifer. Es como si tuvieras 10 años menos. Quizá por fin estoy siendo yo misma. Una mañana, Marilyn salió al jardín con una caja de plantones, rosas amarillas, como las que crecían en el jardín de la abuela. ¿Sabes, abuela?, murmuró mientras plantaba con cuidado el primer arbusto. Por fin he entendido lo que querías decir. Un jardín no son solo flores, es nueva vida, nuevas raíces. El sol se elevaba lentamente sobre la ciudad, coloreando el cielo en delicados tonos pastel. A lo lejos se oían las risas de los niños, los ladridos de los perros. Empezaba un nuevo día. Marilyn se miró las manos manchadas de tierra y sonrió. Durante 15 años había vivido la vida de otro, interpretado el papel de otro. Ahora había llegado el momento de escribir su propia historia. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sara. No te olvides. Esta noche hay reunión del Club de Arte. Claro que sí, contestó Marilyn, poniéndose en pie y sacudiéndose las rodillas. En el porche había regaderas preparadas para las rosas. El café de la mañana se enfriaba en el alféizar de la cocina. En el salón esperaban los papeles para una nueva exposición. Esta era su vida, su elección, su historia. Y no había hecho más que empezar.